La palabra de Dios enseña el por qué las personas pierden su país, por qué las personas pierden sus cosas, sus casas, por qué vienen otros países a invadir. En otras palabras muy simples, la palabra de Dios enseña el por qué todos los pueblos que vivían en América Latina o en América completa, por qué todos esos pueblos ancestrales perdieron su terreno, por qué Dios hizo que vinieran extranjeros del viejo mundo, por así decirlo, de Europa, a eso me refiero, y que hayan venido a apoderarse de los terrenos que les pertenecían a ellos y le pertenecían obviamente a su descendencia. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, quiero hacerle mención que eso ocurre a través de la escritura cuando Dios le dice a Abraham, le dice, mira Abraham, necesito que te vayas de tu parentela porque yo voy a hacer una nación grande de ti. Tu descendencia será como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Así que Abraham se fue, pero Dios le explicó, le dijo, mira, la descendencia que yo voy a sacar de ti, ella, yo le voy a dar esta tierra de donde tú vas a salir, que era la tierra de donde se hizo Babel, que era babilónica, que se le llama la tierra de los caldeos. Ya toda esa llanura se la iba a dar al pueblo que pretendía el Señor, digamos, dársela a los israelitas. ¿Ya? Entonces él explica, Dios le explica a Abraham, mira Abraham le dijo, yo te voy a dar a tu descendencia toda esta tierra, se la voy a dar a ellos. ¿Está escuchando? Yo le voy a dar toda esta tierra a los israelitas, a tu descendencia, Abraham. Pero, y ahí le dice el secreto, pero yo se la voy a dar no ahora, no pronto. Van a pasar 400 años, van a ser esclavos en Egipto y ellos van a ser oprimidos. Lo van a esclavizar y van a tratar muy mal, lo van a oprimir. La Biblia dice, antes de ser exaltado a alguien, la persona tiene que pasar primero por el desierto, tiene que pasar por un sufrimiento. Eso se lo dijo Dios a la mujer cuando comió del fruto del árbol de la vida, perdón, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces el Señor ahí fue que le profetizó y le dijo, con mucho dolor darás a luz, tus preñeces serán dolorosas y antes de que des a luz tendrás dolor, mucho dolor. Y el Señor explicó esa palabra y dio a entender, dijo, antes de que llegue, porque este es el significado, dijo, antes de que llegue una gran alegría a tu corazón, una gran alegría a tu vida, antes de que tu corazón se llene de alegría, primero tienes que pasar por un gran sufrimiento. ¿Se entendió? Eso Dios se lo dijo cuando estaban en el huerto del Edén. Entonces, muchos años después, después del diluvio, tomó a Abraham y le dijo, mira, antes de darle la tierra prometida a este pueblo, primero tiene que ser oprimido en Egipto, o sea, tiene que pasar por un gran sufrimiento primero. Y luego va a llegar lo que tiene que llegarle a ellos, que va a ser una tierra donde fluye leche y miel, una muy buena tierra, en la cual es la bendición de Dios. Y esa tierra estaba ocupada por los caldeos. ¿Se entiende? Entonces Dios le estaba prometiendo la tierra de los caldeos y obviamente de los otros pueblos que estaban a su alrededor, que eran 7 pueblos en general. De todos esos, dijo que le iba a regalar todos esos pueblos, de todas esas tierras, se la iba a regalar al pueblo israelita. ¿Se comprendió? Entonces, referentemente, el Señor se lo dijo. Mira, yo voy a sacar a este pueblo, pero yo no le voy a dar inmediatamente la tierra. No puedo dársela de forma inmediata. ¿Por qué? Es aquí el por qué. Porque el pecado de ellos, de los caldeos, de todas las otras eh, provincias, de los otros pueblos que estaban a sus alrededores, su pecado no había llegado al culmine, no había llegado hasta la punta, no había llegado hasta el exceso. ¿Se comprendió? Entonces, la palabra de Dios dice que todo la riqueza que junten los pecadores, Dios se la reserva para dársela a sus hijos. ¿Se comprendió? Entonces la persona puede tener, hacer riqueza, hacer riqueza, hacer riqueza, un país puede hacer riqueza, 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 pero si ese pueblo obviamente es un pueblo de pecadores y el pecado de ellos llega al culmine, ahí Dios va y le quita las tierras y se las da a otros. Eso pasa, muchachos, en todos lados, en todos los países siempre va, esa mano va dando vueltas, siempre. Siempre está girando, digamos, lo alto y lo bajo. Cuando uno dice, mira, uno de repente está arriba, en otras ocasiones está abajo. Y así es la vida, de alto y bajo, ¿se entiende? Bueno, eso ocurrió en el año 1968 aquí en Chile, cuando los ricos oprimían demasiado a los pobres, a sus trabajadores, los trataban como animalitos, ¿se entiende? Entonces, ese trato que ellos tenían con el pueblo de Chile, con los obreros, Dios vio todas esas cosas malas que estaban haciendo, ¿se entiende? Entonces le quitó campos a gran cantidad de ricos, le quitó enormes cantidades de parcelas, enormes territorios, ¿se entiende? Y se los repartió a los pobres. ¿Y a quién usó? Usó al Partido Comunista, ya porque en el año 1968 se firmó un acuerdo aquí en Chile, en Argentina,
Me parece que también fue en Bolivia, pero bueno, dentro de América también estuvo metido México, en lo cual se le llama la reforma agraria, en lo cual se le quitaban los campos a los ricos, ¿verdad? Que se lo habían regalado a ellos, ¿ya? Entonces, referentemente a eso, ellos le quitaron los campos a los ricos en el año 1971, se ejecutó esa orden acá en Chile, y se la dieron a la gente campesina, pues a los trabajadores, que trabajaban a pata pelada, que vivían en choza, no, y las formas precarias de trabajar, pues, se entiende, peores que esclavos. Entonces Dios hizo justicia, pues, le quitó las cosas a los ricos nefastos y se las dio a los pobres, igual que Robin Hood. Y es lo mismo, que esto se ha repetido a lo largo de esta historia, es lo mismo, a lo largo de todo el mundo, a lo largo de todos los años que tiene el ser humano en la Tierra. Siempre ha pasado lo mismo. Lo mismo que le dijo, en este caso, Dios a la mujer, antes de que venga un gran gozo, el pueblo tiene que pasar por un sufrimiento, ¿ya? Entonces, ¿por qué le hago mención de esto? Porque como esto ocurrió en Chile, ocurrió en otros países también, así también ocurrió con toda América, ¿ya? Muchos dicen, oye, pero si la cultura maya era súper buena, la cultura mapuche, los aymara. Bueno, de cada país tiene su cultura y eran los súper campeones. Pero resulta que ellos sacrificaban a los niños, po, y se los sacrificaban a los demonios. Los dioses que ellos tenían eran demonios, no era Jesucristo, ni era el Padre de todos, no era el Padre de Jesús, ni era a Jesús, era a los demonios, se los sacrificaban. Sacrificaban mujeres vírgenes, siempre sacrificando seres humanos. Y eran crueles, eran muy crueles. Y su pecado llegó hasta el techo, llegó hasta lo máximo. Y como llegó hasta lo máximo, ¿qué fue lo que hizo Dios? Le quitó sus campos, le quitó sus tierras y los mataron. ¿Se entiende? Entonces, estos videos lo hago con el fin de que usted también tenga el conocimiento que aparece en la palabra de Dios. Porque estos temas no te lo enseñan en las iglesias, menos en estos tiempos de apostasía. Así que si esto a usted le sirve como información, denle gloria a Dios, amigo y amiga. Un abrazo y muchas bendiciones. Chau, chau.